Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la carta a los Efesios, que se escribió alrededor del año 60 después de Cristo, considerada por algunos teólogos como la reina de las epístolas, por el amor con que les habla Pablo a los Efesios. Hoy vamos a ver el capítulo 3, pero haciendo un pequeño resumen del anterior, del 2, nos decía que somos salvos por gracia como subtítulo, que Él nos dio vida cuando andábamos muertos en nuestros deleites, que el Espíritu que operaba en nuestras vidas en otros tiempos era de los hijos de la desobediencia, ¿verdad? Pero que Dios es rico en misericordia y por su gran amor que nos amó, que nos dio vida juntamente, Padre, con Cristo, a través de la gracia, el favor de nuestro Salvador, que por medio de ellos, de esa gracia, somos salvos, que nos resucitó y juntamente con Cristo nos resucitó, que nos hizo sentar en lugares celestiales. También nos hablaron de que fuimos, que no es por obras la salvación, sino es por la fe en Cristo Jesús. Que somos reconciliados a través de la sangre de Cristo, del derramamiento del Cordero de Dios, de creer en que Jesús, siendo santo y puro, pagó el precio en la cruz, llevó nuestros pecados y resucitó el tercer día. ¿Quién me lee el versículo 14, por favor? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién es nuestra paz? ¿En quién podemos tener paz? Esto es muy importante. En Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Me lees el 16, Juanito? Sí. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y que ya no somos extranjeros, sino advenedizos, ¿verdad? Que somos de la familia, justificados por el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal ángulo de la piedra, Cristo Jesús. Bueno, en el capítulo 3 tiene como subtítulo Ministerio de Pablo a los gentiles. Pastor Marcelo, si eres tan amable. Muy buen día a todos, que Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio a esta parte del estudio de este capítulo, en Efesios, efectivamente, capítulo 3. Bien lo decía el pastor Ricardo, Pablo también cuando desarrolló la labor, el trabajo, conocido como ministerio, pues bueno, también él fue llevado a extender el evangelio, las buenas nuevas de salvación, ya a otros niveles, a otros lugares, y me estoy refiriendo, cuando digo esto, a los gentiles. Vamos a hacer un pequeño análisis de todo esto. Vamos a pedir a Dios su bendición. Señor, gracias te damos porque nos das la oportunidad de escudriñar tu palabra. Señor, que sobre todas las cosas tú hables a nuestras vidas, y Señor, que hoy podamos salir con una palabra, Señor, sembrada en nuestro corazón, con una palabra que nos rete, que nos aliente, pero también que nos consuele a saber que estamos bajo el cuidado tuyo. Gracias te damos por esta oportunidad, en nombre de Jesús. Amén. Como es tradición, les pediré, son pocos versos, de hecho son 21 versos, que podamos leer cada uno de nosotros un verso. Si me apoyan, por favor, comenzaríamos con Pastor Ricardo leyendo el verso 1. Sí. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles,
conocido de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Que por revelación me fue declarado el ministerio, como Misterio. antes, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, que sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El amor que excede todo el conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma el nombre toda familia en los cielos y en la tierra, Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre y glorioso Espíritu. vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Verso 21. Y Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Bien, decíamos hace unos instantes, el trabajo que tenía Pablo era complicado. Yo quisiera, en estas exposiciones, a mí me gusta más la cuestión vivencial. O sea, ¿qué es esto? Cuando se está escribiendo esto, ¿qué está pasando alrededor? Sí vamos a hacer análisis de lo que sucede aquí, pero que no lo leamos tan de rapidito, que no lo veamos así de un renglón a otro, sino que entendamos el contexto de lo que está sucediendo aquí. Y en principio viene una o dos grandes divisiones. Del verso 1 al 13, Pablo nos está hablando de su condición. Y del verso 14 al 21, él está haciendo una oración, una exhortación. Él está llamando la atención sobre estos dos aspectos. ¿Y por qué les menciono esto? Porque comienza diciendo el verso 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Cuando él escribe esto, como muchas de las epístolas, de las cartas, él se encuentra no en el mejor momento de su vida. Espiritualmente, él estaba fortalecido, pero a través de las dificultades y de las pruebas. Filipenses 4:13, bien conocido como el texto de la salvación. ¿Sí saben por qué? ¿Qué dice Filipenses 4:13? todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y es el texto de la salvación porque todo el mundo se lo sabe, ¿no? Casi todo el mundo se lo sabe. Cuando nos preguntaban en la iglesia, di un texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya me salvé, ¿no? Yo ya la pasé, yo ya no tengo que decir otro texto. Pero si vamos, busquen precisamente, no pierdan este pasaje, Filipenses 4:13, si alguien lo puede leer, que no los han mencionado. ¿Ya lo encontraron? Vayan a esa escritura para que entendamos un poquito lo que hoy les quiero decir. Ya está ahí, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero se nos olvida ver lo que está como antecedente. Por eso les digo que a mí me gusta ver más la parte vivencial. ¿Qué estaba pasando cuando Pablo escribe esto? Desde el verso 10, estoy leyendo Filipenses 4, verso 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, se les había olvidado tener esa, sí, el cuidado, la protección, el sustento hacia Pablo, porque si bien Pablo tenía un trabajo, pero también, como en un momento también lo aclara, él dice, bueno, de las ofrendas también soy partícipe, dice, de la cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, les decía, bueno, ustedes sé que tenían en intención ayudarme, pero como que les había faltado una motivación. Y miren lo que dice aquí, por eso es importante entenderlo. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo estaba viviendo ese proceso. A mí me encanta hablar de los procesos de Dios. Mucho de lo que yo comparto es ese proceso de Dios en mi propia vida y para los creyentes que podamos entender esa parte. Se ha aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Luego, después de decir todo esto, probado ya en vida, porque una cosa es dar un lindo discurso y otra cosa es lo que le está pasando a Pablo. Vuelvo a decir, todo esto es vivencial. Cuando dice aquí en el verso 12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Él hablaba, cuando hablaba de la abundancia, recuerden su origen. Pablo había sido enseñado a los pies de Gamaliel. Pablo era un hombre que había tenido educación. Pablo era un hombre con ciudadanía romana. Era un hombre culto, era un hombre que tenía posibilidades económicas. También él hacía tiendas, él era un constructor en ese entendido. Y sigue diciendo, sé tener abundancia en todo, y dice aquí esta parte, y por todo estoy enseñado. Mis amados hermanos, muchas ocasiones nosotros queremos pasar el curso con la calificación final. Y sí, a veces de 10, ¿no? Es cierto también, ¿quién no quiere un 10? Pero a veces sin ir a la clase. Y creo yo... tengo la plena certeza y la seguridad que Dios utiliza una herramienta para enseñarnos. Y esa herramienta se llama vida. De tal suerte que aquí Pablo, cuando él dice algo, no lo está diciendo, como decía yo, como un lindo discurso, sino lo está diciendo de viva experiencia. Y en ese sentido, debemos de entender, regresamos a donde estamos en Efesios. Es una carta dirigida a los profesantes de la fe en Éfeso. Éfeso actualmente está ubicado geográficamente en lo que hoy conocemos como Turquía, en una parte ahí en específico. Y cuando dice aquí el verso 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, él está escribiendo siendo prisionero y estando en la cárcel de Roma. Ahora, es necesario entender esto porque también cuando Pablo escribe, al ser ciudadano romano, en otros pasajes hemos visto cuando o él recibe muchas enemistades, persecuciones, por ser judío
Y él manifiesta, oigan, de pronto cuando van y lo apresan los soldados romanos y le quieren dar otra golpiza, de pronto él dice, oigan, espérenme tantito, se les está olvidando que también yo soy romano. Y es cuando dicen, ¿eres romano? Pues un encargado de la justicia dice, a mí me costó, ¿cómo es que tú dices? No, dice, yo soy de nacimiento. Entonces, es necesario entender este punto. ¿Por qué? Porque en ese momento en la cárcel de Roma, creo yo, es mi percepción, que no todos los prisioneros tenían privilegios. Piensen en el día de hoy que un prisionero dentro de una cárcel pueda tener un teléfono celular. Lo mismo le sucedía a Pablo. Cuando él escribe, creo yo, es una percepción muy personal, creo que tenía ciertos privilegios. ¿Por qué? Por ser ciudadano romano. Piensen que en ese tiempo también las cárceles no existían los derechos humanos, no había estas inspecciones para ver que los soldados, para ver que los prisioneros tuviesen todas las garantías individuales. Simplemente te metían a una mazmorra y seguramente a lo mejor de ahí ya no salías. No piensen que había buenas condiciones de higiene, no piensen que había alimentación regular, no piensen que había servicio de lavandería. No, estaban en una verdadera situación complicada de vida, y es ahí a donde Pablo se le permite escribir. Vuelvo a repetir, en ese tiempo no toda la gente sabía escribir, no toda la gente sabía leer. De ahí el trasfondo de Pablo, que era un hombre súper bien preparado. Seguramente cuando estaba en la cárcel le dijeron, bueno, tú eres romano, ¿qué cosa quieres? ¿Quieres mujeres? ¿Quieres una buena comida? Obviamente todo eso costaba, como el día de hoy. Y Pablo seguramente dijo, bueno, pues permítanme algo donde escribir. Y vuelvo a repetir, no era que le llevaran una libreta y le llevaran un lapicero. Era algo muy precario, era algo muy rudimentario, donde él empieza a escribir tal vez en esos pergaminos. En este ejercicio que hemos realizado ya por segunda ocasión aquí en Casa de Oración, en donde se nos pide transcribir, qué difícil es cuando ya vas a la mitad de la hoja y te equivocas, ¿no? Y dices, ay, la repito, pero te das cuenta que del otro lado ya escribiste y dices, híjole, es un montón. Bueno, a lo mejor medio le corrijo aquí, como que para que no se vea, ¿no? Piensen en Pablo escribiendo esas cartas. Repito, no tenía energía eléctrica, seguramente lo tenía que hacer durante el día en ciertas horas. Seguramente tal vez tenía que pedir el favor de poderse acercar a una ventana. No eran las mejores condiciones, por eso lo aclara aquí. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahora, yo pienso mucho en la situación que Pablo tenía en vida propia, porque vaya que estaba en un momento complicado. Miren, era judío, instruido en el judaísmo, decía yo, por uno de los mejores maestros, pero a la vez tenía la nacionalidad romana. A la vez había sido transformado por el Evangelio de Cristo. No había conocido a Jesús en persona, en un principio era perseguidor y ahora hablaba del Evangelio. Piensen que todo eso estaba en la cabeza de Pablo. Creo yo que Pablo era un hombre que razonaba. Consecuencia de eso, Pablo tenía muchas dificultades cuando, lo vamos a ver durante el desarrollo de este capítulo, cuando él decía algo, seguramente venían a él esas imágenes, cuando él, como en Hechos de los Apóstoles, lo dice la Escritura, cuando muere Esteban, cuando es apedreado, cuando es lapidado, dice que él consentía, o sea, él estaba de acuerdo en esa muerte. Yo creo que esas imágenes siempre persiguieron a Pablo. Es mi percepción. ¿Por qué? Porque era un hombre que pensaba. Y sigue diciendo en el verso 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ojo, aquí Pablo no está diciendo es algo que yo tomo. Es algo de lo que yo asumo el control o es algo en lo que yo me coloco. No, es algo que me fue dado. Y esto proviene de Dios. ¿Cómo sucede esto? Dice, verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente.
¿Cuál era este misterio? ¿A qué se refería? Aquí debemos de entender, y hace unos instantes cuando lo leíamos, sí nos podemos confundir entre misterio. Misterio es algo desconocido. Ministerio es la forma en la que tú ejerces o compartes lo que Dios ha dado en tu vida y que eres de beneficio a los que te rodean. En otras naciones no le llaman secretarías de Estado, le llaman Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Y Pablo está diciendo aquí por revelación. Por eso les decía yo, ¿qué había en la cabeza de Pablo? Yo creo que había un enredijo. Recuerden, cuando Pablo es llamado por el Señor Jesucristo, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y él estaba piadosamente equivocado. ¿Qué es esto? O sea, él creía que estaba haciendo lo correcto, matando cristianos, matando judíos que se habían acercado a la nueva fe. Él decía, pues esto es lo correcto, porque así habían sido enseñados. Ellos eran extraordinariamente celosos de la parte religiosa de sus creencias. Recuerden, el pueblo de Israel venía de un gobierno teocrático. ¿Qué es esto? Instituido por Dios. Muchos siglos atrás ellos, cuando se dan cuenta que las demás naciones tienen un rey, dicen, Señor, ¿cómo es que los demás tienen reyes y nosotros no? Y de ahí empiezan los grandes problemas. Entonces es cuando Dios dice, donde terminan los jueces y comienzan los reyes. Dice Dios, ¿quieren uno igual que los demás, como las demás naciones? Yo sé que eso no es lo correcto, pero es lo que quieren. Sí, Señor, queremos lo mismo igual que los demás. Y desde ese punto, ellos comienzan a ser gobernados por reyes. ¿Qué sucede en este momento? Ellos tienen que entender durante toda la historia, a la par va el gobierno de la nación, pero junto con pegado va la parte en donde ellos guardaban su religión y sus creencias de una manera muy celosa. O sea, ambas cosas estaban ligadas. Todavía sigue sucediendo en nuestro país especialmente, y creo que todavía pudiese ser en las altas esferas, pero en un pueblo, usted sabe que las autoridades en un pueblo, sí es el presidente municipal, instituido como tal, pero otra de las autoridades es el maestro de la escuela, otra autoridad es el médico, y otra autoridad, sin lugar a dudas, es el cura o el sacerdote. ¿Para qué? Para lo que se necesite hacer en el pueblo, en una o en otra instancia son consultados estos personajes. Lo mismo sucedía con el pueblo de Israel. Cada vez que se tomaba una decisión política, ellos la ligaban con la cuestión religiosa. Por eso Pablo se ve en estas dificultades. ¿Por qué? Porque cuando Pablo es perseguido y porque él está en Roma prisionero, no es por otra cosa, sino por sus mismos conciudadanos judíos, que ahora están en otro lugar, los que lo llevan a la cárcel. Debemos de entender esta parte, espero no confundirlos. Yo estoy igual que Pablo, lo tengo acá, pero de pronto explicarlo no es tan sencillo. Pablo tiene esas grandes dificultades. Ahora súmenle la parte material, la parte política, cómo se llevaban las cosas, súmenle la cuestión en donde Pablo ahora dice, esto me ha sido revelado. La gente joven, de pronto los chicos el día de hoy quieren tomar una foto, sacan su celular y en un instante está esa fotografía. Ustedes y yo tenemos todavía ese antecedente cuando tomábamos una fotografía y era necesario sacar el rollo y llevarlo a revelar. Hasta después de que era revelado entendíamos lo que habíamos plasmado en esa fotografía. Lo mismo le sucedía a Pablo. Él tuvo que desaprender toda esa parte que él había tenido, toda esa instrucción, tuvo que vivir ese proceso. Recuerden que él durante 3 años tiene ese proceso de entender qué era lo que estaba pasando en su vida, el saber que ahora Jesucristo era el Señor, el quitarse, por ejemplo, ideas antes muy marcadas dentro del judaísmo, ojo por ojo y diente por diente. Ahora él tenía que entender, no porque lo había visto a Jesús hacerlo, sino por lo que él había aprendido, de decir, si alguien te causa un mal, pon la otra mejilla. Piensen un poquito la cuestión que Pablo vivía. Por eso yo les quiero decir esta mañana, es más lo vivencial que lo que yo quisiera
de hacer de análisis de la palabra. Ahora Pablo dice, esto me ha sido revelado. Me fue declarado este misterio. ¿A qué misterio se refiere? Al misterio de Jesucristo. Todo esto va envuelto en ese gran paquete que es Jesucristo. Todo lo que cambió Jesús en la historia, tanto en la cuestión espiritual como en la cuestión material. Verso 4, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio, lo que decía yo hace unos instantes, en el misterio de Cristo. Mis amados hermanos, Pablo estaba viviendo una revolución, la revolución que había hecho Jesús. Jesús fue, quiero decirlo de esta manera correctamente, Jesús fue contra muchísimos de los pensamientos establecidos y arraigados en la cultura tanto hebrea como judía. Hebreo es cuando tú naces dentro de la nacionalidad o dentro de los límites geográficos de Israel. Judío es cuando tú profesas la fe. Pablo está en ese momento de transición, él mismo diciendo, pero ¿qué es todo esto que está pasando? Sigue diciendo el verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Recuerden ustedes, la Biblia está separada en dos grandes apartados. Para fácil entendimiento, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Pero hay un momento de silencio intertestamental, le llaman. No quisiera sonar muy técnico porque bien dicen, no me considero un teólogo. Uno de mis maestros de teología, con el grado de doctor en teología, decía, yo no soy doctor en teología, dice, yo nada más llego a camillero. Entonces yo creo que ni a camillero llego yo. Pero de pronto lo que hacemos los que tratamos de explicar la palabra de Dios es que algo tan sencillo lo complicamos y enredamos más a la gente. Entonces trato de ser lo más sencillo que sea posible. Este misterio, dice, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Recuerden que hubo un gran silencio en el que Dios no habló. Y dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. Y ahí es donde estaba la dificultad que le decía al principio de Pablo. ¿Cuál era una de las características para ser llamado apóstol de Jesucristo? ¿Me pueden decir? Una básica. Pues predicar la palabra y sembrar iglesias. Esa es una, va junto con pegado, sí, pero una de las primeras básicas. Que Cristo lo haya elegido, en pocas palabras, caminar con Jesús, haberlo conocido, haber estado ahí. En mi caso, nosotros o los que estamos aquí, podemos decir somos discípulos de Jesucristo, pero también somos discípulos en un lugar llamado Casa de Oración. ¿Y quién es el pastor? Ricardo Cárdenas. Y podemos hablar de él porque lo conocemos. Al paso de las generaciones, oye, que tú ibas, bueno, ya no vamos a estar nosotros tampoco, pero ¿quiénes fueron discípulos de Ricardo Cárdenas? Oye, ¿y lo conocieron? Sí, mira, aquí hay una foto donde está tu tatarabuelo. Ah, ¿ese era él? Sí. Lo mismo sucedía con Pablo. Pablo no fue testigo, no vio las cosas que Jesús hizo. Por eso él habla de revelación, tiempo después. Y él está en este conflicto porque dice, como antes fue revelado a sus santos apóstoles. Recuerden que en un momento él tiene que defender su ministerio. Y tiene que decir, señores, efectivamente yo no anduve con Jesús. Y es ahí donde empieza todo ese discurso. Pero yo fui instruido, fariseo, bla, 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 bla. Por eso es que él más adelante lo vamos a ver. Él se declara como el menor de los santos, el menor de los apóstoles, el menor de todo eso. De este nuevo movimiento. Dice, revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Lea con cuidado porque espíritu está escrito con mayúsculas, se refiere a Dios, a la manifestación de Dios. Verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Santas complicaciones. Aquí Pablo está enseñando algo que iba en contra de todo lo que habían sido enseñados. Dije hace unos instantes, Jesús fue en contra de muchas cosas, pero el mismo Jesús declara y dice, yo no vengo a quitar la ley.
En muchos sentidos yo vengo a cumplir lo que la ley dice. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. A ver si no voy muy rápido y los enredo. Aquí lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, señores, anteriormente, durante todo el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos el actuar y el mover de Dios, va en una sola función. Todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, ¿qué es? No, del Antiguo Testamento. ¿Ya ven cómo no me están siguiendo? Ok, como dijo Malaquías, esto no hay todos los días. En todo ese pasaje, en todo ese momento histórico, ¿a quién le habla Dios? Al pueblo de Israel. Gentiles, fuera. Cuando hablamos de gentiles, son personas como nosotros, no nacidos en Israel y personas que no tenemos la fe en Jesucristo. Ahora ya entendida como ese aspecto, pero anterior, no judío sería lo más correcto para irnos un poquito más atrás. Exactamente. Todo el Antiguo Testamento versa en ese sentido, la obra y el trabajo de Dios con Israel. Viene el Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia, el tiempo en el que el Evangelio es esparcido, la diáspora se esparce, y a Pablo le toca decirle ahora a un puñado de creyentes en Éfeso, les dice algo que va contra toda lógica. Por eso les explico que esto no era fácil. Aquí lo leemos y hasta como que le decimos, pues sí, somos parte de la familia, sí es cierto. No, dice que los gentiles son coherederos. Imagínense cómo nos pone, porque somos nosotros. Coheredero es que tú tienes las mismas posibilidades o los mismos derechos de ser y recibir esa herencia. ¿Cuál es esa herencia? La herencia espiritual. Dice, miembros del mismo cuerpo. Les dije hace unos instantes, Pablo perteneció y fue fariseo y fue enseñado en que pertenecías a esa élite religiosa. Ser fariseo no era cualquier cosa. O sea, si eres fariseo, la podías. Si no eras fariseo, eras de la chusma. Y Pablo aquí de pronto les dice, señores, y se los dirige a otros que están en otro lugar, señores, ustedes son parte del cuerpo. Fíjense todo este aspecto. Vamos un poquito a Hechos capítulo 21, no pierdan esta cita, Hechos capítulo 21 para que podamos entender lo que le estaba pasando aquí a Pablo. Les digo, todo esto es una lucha entre lo que Pablo está escribiendo, Hechos capítulo 21, entre lo que Pablo está escribiendo y lo que él está viviendo. ¿Por qué? Aquí lo vamos a entender un poquito. Vean nada más la circunstancia que Pablo vivía. Hechos capítulo 21, verso 27 y 28. ¿Lo leo? ¿Sí lo tiene? Dice, Sí. pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley en este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y han profanado este santo lugar. Por eso Pablo tenía líos, verdaderos líos. Recuerden que si en algo son celosos los judíos es en sus lugares sagrados. Debemos de entender este contexto, mis amados hermanos, porque hoy tenemos esto tan fácil que olvidamos todo lo que costó. El día de hoy, incluso si tú quieres ir a una sinagoga, a un templo judío, no es como aquí, que llegas y te metes. No es como, oye, que va a haber ahorita la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué cosa hay? Pues hay comida. Tú vente. Ah, pues órale, vamos, ¿no? En ese tiempo no era así. Tenías que, y todavía no, o sea, tú vas, bueno, hay sinagogas por todos lados, pero si tú vas a Ciudad de México, en Polanco, donde hay unas, no nada más es de que llegas y te metes. O sea, para empezar, si te dejan entrar, hay como 40 guaruras ahí que te acercas y ¡pum!, te caen, ¿no? ¿Y usted qué quiere? ¿A quién viene a ver? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Y tienes que cumplir todo un protocolo, luego entonces ya puedes.
Pensemos en esto porque Pablo hace esta osadía y dice, oigan, está metiendo griegos dentro del templo. Es una gran profanación. Pastor Ricardo nos hablaba mucho en este sentido y por eso es necesario entender el contexto. Había el pensamiento que nos da origen y nos da sentido a nosotros los occidentales. El pensamiento judeo-cristiano se forma en todo esto, el pensamiento que provenía en un principio de esta cultura reinante en ese momento de los griegos. Pablo en otro momento, para que entendamos, Pablo en otro momento dice, no es bueno el ejercicio, en poco es provechoso. ¿Por qué? Porque el griego estaba enamorado, recuerdan cómo eran sus esculturas y todo tenía que ver con lo físico, aunque también existía la mitología, sus dioses. Por eso Pablo estaba en esa lucha y de pronto lleva a griegos y los mete dentro del templo y les dice, señores, aquí es otra la dinámica, entiendan lo que está pasando. Y sus mismos conciudadanos lo persiguen y por eso era el problema con ellos. Dicen, mira, están metiendo griegos. Piense un poquito para que lo podamos poner en nuestra cultura muy mexicana. ¿Qué cosa sería una verdadera profanación en nuestra cultura como tal? Díganme un ejemplo. Que nosotros pegaríamos el grito y diríamos, ¡ah! Que un militar quemara la bandera. Que un militar quemara la bandera, puede ser. Que a lo mejor a un mexicano se la pasas, ¿no? Como sea, pero pues bueno, pues sí, mira, y luego se le ve que es paisano, ¡ay! Pero a un extranjero que queme la bandera de México, ¡puf! ¿No dice nuestro himno nacional, Maciosare en extraño enemigo? O sea, desde nuestro himno está implícito, cuidado y te metas con nuestros símbolos patrios. Otro ejemplo, pónganme otro ejemplo. Algo sobre la Virgen, ¿no? Ya no se hizo tanto y como que se hicieron de la vista gorda, pero recuerden ustedes, antes las imágenes religiosas eran hechas aquí en México y de pronto ya las encontraron abajo hechas en China, ¿no? Como que un chinito que le dijeron, ahora haces un dragón y cuando termine la producción, ahora vas a hacer la Virgen de Guadalupe. ¿Y esto qué cosas? Pues tú hazla. Pues sabrá Dios a dónde va, del otro lado del mundo, pues tú mándala. Yo les digo con la parte que yo hago en la cuestión culinaria, en la cuestión de gastronomía, ¿qué pasaría si a mí se me ocurre como la cochinita pibil, en lugar de hacerla de cochinita, de cerdo, por eso era un cerdo muy específico de la región de Yucatán, se me ocurre hacerla de jirafa? ¿Qué pasaría? Pues sí, me dirían, oye, esto no es cochinita pibil, es jirafa pibil, ¿no? Oye, esta no es la receta original. A lo mejor son cosas así como que no trascienden, pero en esto te costaba la vida, meter a un griego en el templo. Por eso dice aquí, lo perseguían y lo querían matar. Esos tipos no se andaban con rodeos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O ya los enredé? Bueno, al final el pastor Ricardo se encarga de desenredarlos. Leímos el verso 6, ¿ya lo hemos leído? ¿El 6? Ok, verso 7, no, ¿verdad? Del cual yo fui hecho ministro. Acuérdense, ministro es el que ejerce por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí Pablo está diciendo otra vez, recalca y dice, señores, yo no me estoy poniendo el título. Aquí esto me fue dado por Dios. Y acuérdense, a Jesús lo mataron, ¿por qué? Por decir soy hijo de Dios. Ahora Pablo, como discípulo de Cristo, dice, esto no es mío, esto proviene de Dios. Piensen todo el ruido que causaban estas declaraciones. Verso 8, le voy a apurar porque si no, no voy a acabar. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué pasaba en la mente de Pablo? Recuerden, en su mente nunca se le olvidaba, y cuando él escribía, por eso estos pasajes llaman mi atención, en el sentido de que él está recibiendo de parte de Dios y Dios le está diciendo,
escríbele a la iglesia que está en Éfeso, diles esto. Y Pablo está escribiendo. Recuerden, esto es inspiración divina. Pero cuando Pablo está usando ahí, no sé, la pluma de qué ave usaba para plasmar en tinta, vuelvo así, les venía a su mente esa imagen. Decía, ¿cómo ahora yo me atrevo a escribirles a estos hombres cuando yo me maté y me eché a varios? Piensen en eso. No daba aquí. ¿Por qué les digo esto? Vamos a primera carta a los Corintios, no pierdan esta cita, primera carta a los Corintios. En su verso 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 9. Aquí está donde les acabo de mencionar este punto, esa lucha interna. Podemos, ¿quién lo quiere? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahí está el secreto, ¿no? Dice, o sea, de pronto yo andaba en contra de y ahora lo predico, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo me va a ganar. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Solamente llamo su atención cuando dice aquí en el verso 9, la dispensación del misterio. ¿Qué quiere decir dispensación? Es una palabra teológica. Ustedes han oído, incluso en la parroquia, creo que le llaman así, el dispensionario médico o algo así, o sea, donde hay y proporcionan cosas. ¿Sí le llaman así? Dispensario. Dispensario. Más o menos para que usted entienda la raíz. O sea, es donde te pueden dar algo. Y aquí cuando habla de dispensación es que Dios está dando algo a la humanidad. Los teólogos hablan sobre esto. Los teólogos hablan sobre 7 dispensaciones. Hay quien habla de más, hay quien habla de 3. ¿Qué quiere decir esto? Los pongo como ejemplo. La primera dispensación, no lo voy a explicar todo, la primera dispensación es Adán y Eva. Otra dispensación es cuando llega Noé. El mover de Dios era diferente, el trato de Dios era diferente para el pueblo. Otra dispensación es la de Abraham. Se habla que estamos ahorita en la 6ª dispensación, que es el tiempo de la gracia, el tiempo que vivimos. Y si hablamos de la 7ª dispensación, el reino milenial, algo que ya ustedes y yo nos va a tocar hacer y tomar en punto de fe. Entonces Pablo está diciendo, señores, es este misterio, la salvación, escondidos de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Vean que ahora cambia aquí la dinámica. Ahora, ¿quién es el encargado de llevar el evangelio? De hacer el ministerio en la tierra. ¿Quién es? No. Verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Pablo, acuérdense, sí, Pablo está instruyendo, pero está diciendo a los de la iglesia en Éfeso, señores, ustedes ahora son los responsables. Ojo, porque aquí está hablando del cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes somos el cuerpo de Cristo? Nosotros. Es importante entender esto porque cuando se habla de iglesia, se habla en conjunto, de todos. Verso 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Solamente mencionaré este aspecto porque es importante entender en el verso 11 y en el 12 dice en específico, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Está hablado en Cristo Jesús. Acuérdese, le dije hace unos instantes, el Antiguo Testamento, el trato de Dios con el pueblo de Israel, pero no te podías acercar a la presencia de Dios nada más porque sí. ¿Recuerdan ustedes? Existía dentro del
del templo, el lugar santo y el lugar santísimo. Te metías al lugar santísimo sin estar correcto, eras muerto. Ahora en Jesús dicen, quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Menciono esta parte, el trasfondo de la palabra griega paresia o paresia. ¿Qué quiere decir esto cuando dice, por lo cual tenemos seguridad y acceso con confianza? Y de ahí viene esta palabra que dice franqueza o libertad para hablar cara a cara. En lo que podemos encontrar del Antiguo Testamento, no podías relacionarte con Dios de una manera directa. Viene Jesús y ahora dice, es el camino al Padre soy yo, y puedes tener a Jesús, nosotros no podemos tener literal, pero sí podemos tener esa parte de acercarnos a Él en la fe, cara a cara, con franqueza. Sigue diciendo el verso 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vuelve a chocar la realidad con lo que Pablo está escribiendo. Pablo les escribe y les dice, señores, no se me desanimen. ¿Por qué se iban a desanimar? Porque Pablo le está escribiendo en la cárcel. Cuando ellos reciben la carta, venía con el membrete y decía, Cefereso número 1 en Roma. Y Pablo le está diciendo, no se desanimen. Esa es la primera parte, y el tiempo ya me ganó. Verso 14, la segunda gran parte de donde estamos tomando este estudio. Recuerden, les dije dos. La primera era del verso 1 al 13, su condición, del verso 14 al 21, es una oración. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo hace esta parte, menciono esto, dice, por esta causa doblo mis rodillas. Les pregunto, ¿cómo se oraba en el templo, en el judaísmo? De pie. Ustedes lo pueden ver el día de hoy cuando los judíos van y oran en el muro de las lamentaciones. Su oración es esta. Para nosotros como cristianos es muy fácil doblar nuestras rodillas. Aquí se doblan rodillas. Sí hay momentos en el Antiguo Testamento, ya no los voy a leer por cuestión de tiempo, pero en ese sentido era lo que les decía yo, todo esto cambiaba la cosmovisión de cómo ellos entendían su acercarse o su proceder hacia Dios. Verso 15, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Vuelve a decir Pablo, hey señores, nosotros estamos en esta familia, somos parte de algo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el espíritu, ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Otra vez está hablando de lo que Dios hace. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. ¿De qué? Del amor de Cristo, verso 19. Miren, en el verso 17 cuando dice que entendamos qué es esto, que Dios está dentro de nosotros, viene de la palabra griega katoikeo, que significa presencia física, presencia fija, no arrinconado. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Pablo es, señores, ustedes tienen dentro de ustedes morando a Jesucristo, que reside permanentemente, pero no lo deben de tener arrinconado. ¿Por qué? Porque tiene un propósito de que ustedes entiendan la largura. Trataré de explicarlo. La largura significa las épocas desde la eternidad hasta la eternidad, desde el tiempo del Génesis hasta el Apocalipsis, desde la creación del universo hasta el fin del mismo universo. Está hablando de esa largura. Trata de explicar algo. La anchura. ¿Cuál es la anchura? Todas las naciones. Acuérdense, antes estaba cerrado, nada más pueblo de Israel, a todas las naciones. La altura que nadie puede alcanzar. Recuerda cuando también
los hombres empiezan y tratan de alcanzar a Dios y construyen una torre llamada la Torre de Babel. La profundidad es algo que no se puede sondear ni se puede agotar. Se los pongo más fácil. De todo esto que les acabo de decir, Pablo está tratando de explicar cuál es el amor de Dios. Yo cantaba cuando era niño, a lo mejor el pastor Ángeles recuerda ese canto que decía, grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba de Él, tan bajo que no puede estar abajo de Él, tan ancho que no puede estar fuera de Él. Ese me lo sabía yo, para que vean más o menos como cuánto tiempo llevo en esto. Ya los niños de hoy ya no se lo saben. Lo que está tratando de explicar aquí Pablo es todo ese amor, lo que significa estar dentro de Dios. Sigue diciendo en el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Lo que está diciendo Pablo en estos versos, desde el verso 14 hasta el verso 21, está manifestando ese amor de Dios para con nosotros. Les acabo de decir algunas raíces del idioma hebreo. Yo no sé, cuando yo estudié también en la prepa, llevábamos que se analizaban esto de las palabras en griego. ¿Cómo se llamaba? Etimología. Gracias, Ricardo. Yo no sé, yo creo que ya no las llevan el día de hoy. Pero, ¿cuál era el propósito? Entender el significado de las palabras que hoy utilizamos y el contexto y todo lo que implica. Esta oración que Pablo hace, yo la resumo en qué. En que Pablo, aunque era un hombre culto, aunque él hablaba hebreo y el Nuevo Testamento es escrito en griego, aunque él escribía en griego, a él no le daba la cabeza para entender, o más bien, cuando él habla de revelación, cuando habla de todo eso que Dios estaba vertiendo sobre su vida, de pronto las palabras que él conocía, a pesar de esa riqueza, no le daban para poder explicarnos a nosotros lo que significa el amor en Cristo Jesús. Piense un poquito, le pongo otro ejemplo, ya cuando está culminando. Por eso digo que soy buen pastor. Créanme, un pastor cuando dice 5 minutos, y nunca va a acabar en 5 minutos. Ok, lo que Pablo está diciendo aquí es muy semejante a cuando el profeta Elías es llevado. ¿Recuerdan cómo lo describen? ¿Cómo es llevado? En un carro de fuego. Piense en ese tiempo, para ellos que a lo mejor nunca habían visto, o para nosotros que nunca hemos tenido esa experiencia, ¿cómo fue arrebatado? Y dicen ellos, pues se lo llevaron en un carro de fuego porque no había la comparación, o sea, no había un marco de referencia. Cuando es escrito el libro del Apocalipsis, también en el mejor sentido y en lo más amplio que puede ser el griego, cuando escribe esa revelación de Juan, no le alcanzan las palabras. Piense un poquito en esto porque aquí Pablo lo trata de meter y dice, es que esto es tan alto, tan profundo, tan ancho, tan largo, que señores, no me da la cabeza. Y con eso termina Pablo, diciendo, todo eso es el amor de Cristo Jesús en nosotros. Que el Señor les bendiga y perdón por que me extendí. ¿Cuál es la frase que usó el pastor Marcelo para describir esto? Santas complicaciones. Bueno, ¿comentarios? Bueno, a mí me parece que Pablo está dando a conocer algo que otra versión le llama un designio secreto. Cuando dice que este misterio, y la versión de Dios a la hoy habla de que Pablo va a dar a conocer, así como listos para escuchar, les voy a decir cuál es el designio secreto. Y el designio secreto es 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, y luego del cual yo he sido encargado.
Entonces, él está dando a conocer este designio secreto, Ese misterio. ese misterio, perdón, y aparte, y luego el 9 dice, el cual había sido escondido desde los siglos en Dios, que había sido reservado hasta este tiempo darlo a conocer a ustedes que no son judíos. Fíjense, ¿por qué es ese misterio que nos habla como 3, 4 veces? O de signos, como dice Laura. ¿Por qué trata de mostrarnos que es un misterio? Piensa un poco en esa época como si fueras judío. Es un misterio que Cristo, que Dios haya venido a través de una virgen, que haya muerto y que haya resucitado. ¿Era un misterio? ¿Cómo? Por eso nos pusiste el ejemplo de la revelación, que solamente a través de una revelación. Pero para que haya una revelación, ¿qué tiene que haber? Una relación íntima. Primero un deseo de tomar una foto, ¿ah? Nos puso el ejemplo, pastor. Una relación o un deseo de buscar, de entender qué es lo que pasa. Luego un tiempo de oscuridad. ¿No le pasó eso a Pablo? ¿No decía que él era fariseo de fariseos, romano, que era celoso de lo que hacía? Él quería descubrir qué era lo que pasaba. Y pasa un tiempo oscuro. Y luego se le es revelado. ¿Acaso ese misterio, o lo podríamos llamar el misterio de la gracia, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios, a través de una dispensación, pudo haber tenido gracia y revelarse a nosotros? ¿Qué es una dispensación? Como nos decía el pastor. Es un tiempo donde pueden ser reveladas ciertas cosas. O yo te dispenso, ¿cómo podríamos decir? O sea, mi ignorancia la dispenso y te abro el entendimiento. Por eso decía, para que alumbre tus ojos, ¿verdad? En el capítulo 1, para que sean entendidos estos tiempos que estamos viviendo. Pero qué difícil en ese momento, ¿no? O sea, el mismo Pedro decía, cuando tiene la revelación, mata y come, ¿recuerdan? Dice, no, Señor, jamás ha entrado bocado impuro. O sea, yo conozco la ley. Pero el tiempo de la dispensación era el misterio. ¿Cómo entender que este hombre, hijo del carpintero, era el Dios mismo? Era el Cordero de Dios. Era el tiempo de la dispensación para que fueran pagados nuestros pecados. ¿Cómo entender la multiforme gracia de Dios? Que no nada más nos lleva a eso, sino que ahora vive en nosotros. ¿No es un misterio? ¿Cómo puede ser revelado en nuestra vida? Decía el pastor Marcelo, uno puede leerlo, pero que se haga carne en nuestra vida. Mire, ¿cuál es el milagro más grande en el hombre? La salvación. El milagro más grande es la transformación del corazón. O sea, no es que yo puedo creer, pero no soy transformado. Si tú vas a cualquier parte, a cualquier iglesia, todo el mundo cree, pero eres transformado. Esa es la gracia de Dios, ¿verdad? Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo lo entiende y dice, es un misterio. O sea, ¿cómo entender que estamos aquí a las 6 de la mañana? Es una locura. ¿Cómo entender que dejas muchas cosas que decía Pablo, que la carne me llama la atención, que mi carne anhela, y que ahora ya no puedo hacerlo porque hay algo en mí que me dice no lo hagas? ¿Será un misterio? Entonces dice, esto que estoy aquí soy hecho prisionero. Ahora ya voy a los gentiles. Yo que tanto peleaba por ellos, que consentía la muerte de los judíos, ahora yo hablo de Jesús, soy prisionero. ¿Será acaso el tiempo de la dispensación para ti?
Ahora, ¿por qué tú sí y tus hermanos no, o tu pariente no, o en tu casa no? ¿Por qué tú sí? Pongo, no sé, a lo mejor, ¿quién dice? En mi casa a lo mejor, de 6 a lo mejor 2, o 3, o 4. Y yo creo que estará salva yo y toda mi casa, pero no lo veo. ¿O sí? De nuestro hogar, ¿cuántos le sirven a Dios? Ahora, ¿cuántos le sirven apasionados a Dios? ¿Cuántos realmente han cambiado su corazón? Es la multiforme gracia de Dios. Pero si su palabra dice que todos seremos salvos, ¿por qué ellos no? ¿Por qué ellos no se apasionan? Aquí tengo, ahorita se me viene a la mente un pasaje que viene en Romanos 10:25, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí vemos esto muy claro, que a nosotros se nos ha dado esa revelación a los gentiles. Entonces estamos bajo la dispensación. Dios nos está dispensando, nos está perdonando, nos está dando gracia para que entremos. Entonces a los judíos en este momento no. No, ¿verdad? Es a los gentiles. Porque dice que Dios tiene un propósito para que su pueblo se salve. Así es nuestro momento. ¿Cómo se dio eso en tu vida? ¿O cómo se da eso en tu vida? Que tú dejas toda tu forma de ser. Aquí está la señora Juanita. Primero la trajo su hijo, ahora ya viene sola. ¿Qué es lo que la hace apasionarse? ¿Qué hay en nuestro chip que te hizo entender? Ahí les va. ¿Por qué de miles de hombres escogiste a ese hombre? ¿O por qué de miles de mujeres escogiste a esa mujer? Para tu esposa y para el padre o la madre de tus hijos. ¿Qué hubo? ¿Es un misterio? Dice, ¿por qué Irma escogió a Seferino? ¿Por qué? Teniendo tantos charros a mi alrededor. ¿Qué hubo en ese chico? Es un tiempo. ¿Te fijas? Es como que es un momento donde Dios actúa y se te abre la oportunidad. Se da la oportunidad del cambio de vida. Bueno, en el mundo espiritual es exactamente lo mismo. ¿Por qué Ofelia de repente recibe a Cristo y se apasiona? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Es el tiempo de la dispensación? Para su vida, sí. Para nuestra generación, sí. Para mi vida, ese tiempo nos dio la oportunidad de ir, como decía el pastor, al dispensario, a buscar algo para aliviar nuestras penas, ¿no? Nuestra angustia. Ahora, ¿no todos se apasionan? No. De los judíos, ¿cuántos se apasionaron? Fíjense, de los que anduvieron con Jesús en el monte que les dio de comer, ¿cuántos se apasionaron? ¿Todos tuvieron el tiempo de la dispensación o no? La gracia. ¿Cuántos se apasionaron? Vamos, piensen. De los que anduvieron en el monte donde les dieron de comer, 5,000. ¿Cuántos se apasionaron? Ninguno. Los 12 ya andaban con él. Pero de esos, ninguno. Qué terrible, ¿no? O sea, ¿por qué no entendemos el tiempo de la gracia? ¿Es un misterio? ¿Sabe, pastor? Sí. Es tan grande el misterio, tan grande, que dice en el 10, va a ser dado a conocer a los principales potestades en los lugares celestiales. Los lugares celestiales es donde está Cristo mismo, porque, por ejemplo, en
Efesios 2, en el 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. En el siguiente, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pareciera que ni los ángeles comprenden este gran misterio. Sí, pero ¿quién lo tiene que dar a conocer? La iglesia. Nosotros. ¿Cómo lo damos a conocer? ¿Cuál es la palabra que usaste, Laura? ¿El designio secreto? Del designio. ¿Cómo damos a conocer ese designio hasta a los ángeles? Entonces, ¿qué pasa con los ángeles? Ay, Juanita ahora ya se convirtió y ahora está compartiéndole a todos. ¿Qué es lo que le hizo a Juanita? Compartir que ya no vive ella, más Cristo vive en ella. ¿Qué hacen los ángeles? Se les revela cuál es ese misterio, ¿verdad? La actitud que nosotros tengamos de compartir el Evangelio, de llevar a Cristo, de ser testigos de Dios en la tierra, es lo que va a hacer que los ángeles entiendan el propósito de Dios para que se haya hecho hombre en la tierra. Imagínate los ángeles que decían, ¿por qué Jesús, por qué Dios se tuvo que hacer hombre? ¿Por qué sufre siendo Dios? ¿No sería un misterio? Pues yo también diría, ¿por qué, verdad? ¿Por qué, sí? ¿Por qué se hizo hombre? Se hizo hombre y siervo. ¿Por qué le está lavando los pies a los discípulos? Si nosotros lo adoramos y lo glorificamos. ¿Quién lo da a conocer? La iglesia. Palomito Pomberto. Bueno, ¿qué más vemos? Dice que Pablo es administrador. ¿Qué es un administrador? Que va dando poco a poco de acuerdo a las necesidades, ¿o no? Ve con el administrador y va dando poco a poco. ¿Qué necesitas? Pues ahora te doy para esto, para que hagas esto. Ese es el administrador. Pablo es administrador. ¿Cuántos libros o cartas hizo Pablo que dejó plasmado en la Biblia, en el Evangelio? Más que cualquiera, ¿verdad? Sin haber estado con Jesús. Por eso nos llevaste que Pablo era el más pequeño, ¿no? Sin haber andado con él. ¿En qué se vuelven las cartas de Pablo? Por ejemplo, esta carta, o la carta a los romanos, ¿en qué se volvieron para la iglesia? En columnas rectoras, o sea, en administradoras, ¿no? Entonces Pablo dice, yo soy el administrador, por la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora, un administrador da a conocer, ¿dónde dice la anchura? Y es plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Para qué queremos la altura y la profundidad? Para conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué necesitamos? ¿La altura para qué es? Para conocer qué tan grande es Dios o no. O sea, ¿cómo poder medirlo? Mis pensamientos no son tus pensamientos. Como el Altísimo. Incluso hay una parte que dice que son como, la distancia es como de la tierra al cielo, ¿no? Como dice ahí, mis pensamientos son tan distantes como de la tierra al cielo. Ahora, ese es para reconocer la grandeza de Dios. Pero ¿y la profundidad? La humildad del Señor. El conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan de aquel hombre, aquella parte donde dice, y me metí hasta los pies, luego hasta los tobillos, luego hasta la cintura, al río?
y luego me metí hasta lo profundo del agua donde ya no podía nadar. Esa es la profundidad. ¿Qué se necesita? Meterte a la profundidad del conocimiento del amor de Dios. ¿Cómo te vas a meter? ¿Cómo se metió Pablo? De lleno, ¿no? De lleno. La cabeza, o sea, es ahí donde yo digo que a pesar de todo el intelecto que él tenía, dijo, no, o sea, no alcanzo a entender esto. Dice, por ejemplo, no sé si es el profeta Ezequiel, que dice, cuando te vas metiendo al río y te metes a la profundidad, te metes y ya no puedes, tienes que nadar. Entonces, ¿de qué te habla? De un mar y tú tan pequeño, ¿eh? ¿Alguien ha estado en el mar y te sientes, híjole, qué vulnerable soy aquí? ¿Cómo poder? Porque es tan grande el conocimiento de Dios que te lleva a otros niveles, ¿no? Te lleva a otros niveles. Ahora, ¿quién puede entender eso? Entre más te metas, dices tú, grandioso es Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan del pleito que había de la circuncisión? ¿Por qué Pablo circuncida a Timoteo? Porque era hijo de griego. Pero si había dicho no es necesario circuncidarse, ¿recuerdan? Sí, para los judíos. Para que no hubiera problema. La grandeza te hace sencillo. No te aferra a algo. Te hace comprender. Ya circuncídate y vámonos. Se acabó el lío. Ya no vas a tener problemas. Te voy a proteger. Cosas tan grandes. En otra parte le dice a Pedro, hipócrita, ¿no? Nos regaña. Pero con Timoteo dice, mira, no, quítate de problemas. Circuncídate y vámonos. ¿Qué tan grande es el conocimiento de Pablo que te puede comprender? Cosas tan grandes. No pases por la iglesia. No te pasa nada, ¿eh? Entra y sale y se acabó. O sea, no comas esto. Pues si para ti es pecado, no lo comas y se acabó. O sea, esa es la grandeza de Dios. Que puedes comprender a otras personas, pero que no te afecta a ti. Entonces, ¿qué vemos más? Bueno, creo que todo lo que estaba diciendo al principio llega al verso 17, dice, y todo esto para que sepan que ahora son coherederos y que es el gran misterio que se dice, todo esto es para que Cristo por la fe habite en vuestros corazones. O sea, la importancia de que siempre en todos nosotros Cristo Jesús habite en nuestros corazones, y cuando hablamos con la gente, cuando oramos, nos encargamos de eso, ¿no? De que no se vayan sin recibir a Cristo en su corazón. Así es. Cristo habita en el corazón. ¿Me lees la otra parte? Ahí mismo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, Ese es el punto. sean plenamente capaces de comprender. Fíjate, cuando tú dices, quiero que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿para qué? Para que se haga un cimiento en el amor de Cristo. ¿Cuál es lo que nos hace cambiar nuestra historia en nuestro caminar como cristianos? Puedes haber nacido como cristiano o puedes haber estado, por ejemplo, Pablo, que no anduvo con Cristo, puedes haber recibido a Cristo a los 20, a los 50 años, a los 70. Pero ¿qué es lo que te va a hacer que pongas un cimiento diferente? Tú ya traes un cimiento, ¿no? Dijo Marcelo. Pablo traía un cimiento. Bueno, muy celoso. Y él creía que se hacía bien, que tuvo que ser revelado algo, entrar al cuarto oscuro, 3 días ciego y andar batallando para que cambiara su cimiento. ¿Cómo cambias un cimiento de una casa? Dice aquí, para que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Esa es la clave. Fíjate, ¿cómo cambias un cimiento de una casa? ¿Imposible? En una casa físicamente es imposible. ¿O no? La única forma de cambiar el cimiento es derrumbar todo el edificio. Y entonces volver a empezar.
La única forma de ser cimentados en amor es ir al bautizo, a morir, muérete, cállate, derrúmbate y vuelve a empezar. No puedes quitar el edificio y quitar el cimiento. Por eso cuando vas a las aguas es por amor. ¿Pareciera una locura ir al bautizo? Pero es por amor. Entonces sí, cuando tú lo haces, has derrumbado todo y vuelves a empezar una vida. Por eso dice, nueva criatura soy, ¿verdad? Nuevas criaturas soy. ¿Nos llevaste un pasaje? ¿Cuál fue? ¿El primero que nos dijiste? No, el de todos. No. Sí, ¿cuál es? Sí. Cuando habla en todo me enseñando. ¿Me puedes leer el siguiente versículo? ¿Alguien me lo puede leer el siguiente? ¿4:14? Sí. Bueno, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el siguiente es, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Te refieres a eso? No, a ver si hay otro más. No, Se vivir humildemente y tener en abundancia en todo, ¿no? No, yo creo que era otro, ¿no? era otro. Bueno, ¿Qué era lo que buscabas? ¿O qué querías decir? es que se me quedó algo grabado, pero ahorita se me olvidó. Había dado la cita de Corintios, primera de Corintios 15:9. A ver, me lo buscan, ¿no? Bueno, ¿qué es? Vamos terminando. ¿Para qué viste Cristo nosotros? ¿Somos coherederos? Fíjense, tenemos que entender este punto, este misterio. Eres hija, eres hijo de Dios, coheredero de Dios. ¿Qué es? ¿Cómo debes de comportarte? ¿Cómo debe comportarse un hijo de Dios? Porque es muy bonito decirlo, ¿no? Soy hijo del Dios Altísimo. Pero eso cambia tu chip, ¿o no? Tu historia. ¿Cómo debes de comportarte en tu diario vivir? Con humildad, como Cristo, ser humilde. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo debe ser tu historia? Pues en otra porción dice que vivamos como hijos amados. También. Fíjate, si somos hijos de Dios, debemos de ser los hombres y mujeres más felices del mundo. ¿Podrá haber angustia? ¿Podrá haber tribulación? ¿Necesidades? Sí, pero saber que soy hijo de Dios me lleva a otro nivel. ¿Cómo entender que hoy voy a andar en las calles y me voy a sentir como príncipe, como Dios, no como Dios, como hijo de Dios, ¿verdad? Como hijo de Dios Altísimo. ¿Cómo vivir en otro nivel? ¿Cómo vivía Pablo? En angustia, en tribulación, pero ¿cuál era su visión? ¿Dónde estaban sus ojos? Hijo, no sé cómo puedo expresar esto, que veía otras cosas. No veía el momento, veía otras cosas. Por eso cuando va a ir a Jerusalén y llegan los profetas y agarran el cinto y lo amarran, dice, así va a sufrir el dueño de este cinto, ¿se acuerdan? Y todos los pastores dicen, no, por favor, no vayas a Jerusalén porque ya el profeta dijo y nos está anunciando que va a haber una calamidad. ¿Qué le dice Pablo? Cállense, déjenme, porque para mí el servicio a Dios es un gozo. Entonces, ¿qué vista tenía Pablo? ¿Cómo era su visión? ¿Qué le podía estorbar en la vida para seguir a Cristo? Nada. Es más, no tenía ni familia ni mujer para que no le estorbara. Porque digan, no vayas, querido viejo, está muy calientita la mañana. No. Nada le estorbaba. Esa es la pasión. Y lo más increíble de que este personaje dice, yo fui apóstol por Jesús, pero no anduve con Jesús. Y aquí está este misterio.
Entonces, nada más los que anduvieron con Jesús son apóstoles. No, porque Dios escogió otro apóstol sin haber andado con él. El más pequeño se dice. El más pequeño de ese tiempo. Entonces, si Dios te escoge como apóstol, adelante. ¿O no? Creo que tú te esmeras en que nosotros y todos podamos entender y podamos conocer cuán grande es el amor de Cristo. Gigantes. Todos podamos vivir dentro de ese amor de Cristo, vivir así en nuestro diario vivir de mañana, tarde, noche, frente a los problemas, frente a las tribulaciones, ¿no? Que nuestra templanza sea esa, ante lo frío y lo caliente, vivamos conociendo el amor de Cristo y que eso sea el sustento de nuestra vida. Así es. Mira, cuando tú te sientes usado, ahorita que estabas hablando se me vino una imagen tuya, que estás en tu consultorio y alguien te está hablando de sus problemas. Y tú puedes decir, ¿quién soy yo para que yo le pueda ayudar a este pobre hombre a resolver un problema? ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios. ¿No? Un hijo de Dios. Solamente Dios me puede dar esta capacidad. Solamente Dios me puede dar una capacidad para comprender cuál es la anchura, cuál es lo largo de la profundidad de los misterios de Dios. Solamente Dios, por amor. Que excede todo conocimiento. ¿Por qué estamos aquí? Pastor, también ahorita que le entregué la hoja de lo del rezo Juan y todo eso, viene que aprendiste del libro y todo eso, y yo le había puesto el amor, el amor que tuvo Jesús hacia sus discípulos y hacia el pueblo. Y ahorita que estábamos hablando que nos dijo David sobre todo el contorno que tenía Pablo y cómo diferenciarlo, cómo fue un apóstol. Yo pienso, por ejemplo, gente que sigue, estaban los fariseos que, como dicen, no se metía nada en la boca que fuera inmundo, no seguían mucho las reglas, seguían mucho todo lo que ellos tenían establecidos del antiguo pacto. ¿Cómo diferencias a un verdadero siervo de Dios? Bueno, ahí estaban todos los fariseos y vemos a lo largo de las escrituras cómo se refería o cómo hablaba Jesucristo con ellos. Pero ¿cómo diferencias realmente un siervo de Dios? Por el amor que tiene, por la humildad que tiene. Él dice al final, o sea, se mira como el más pequeño de todos, el amor que tiene hacia sus ovejitas y todo eso. ¿Cómo diferencias realmente a un siervo de Dios por esa humildad y ese amor que tiene hacia sus semejantes? Bueno, eso es una de las características, ¿no? Entrega de amor. Ahora, ¿eso le trajo a Pablo problemas? De hecho, en una de las cartas dice, ¿tú quién eres? Tú no eres ni discípulo ni apóstol. ¿Se acuerdan? La misma iglesia le dice a Pablo. ¿Por qué? Porque también era firme, ¿verdad? En sus convicciones. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo lo que somos te lo damos a ti, Señor. Señor, hemos comprendido cuánto nos amas. Lo único que podemos hacer para retribuir esto es amarte, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, a amar a nuestro Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.